Yo creo que en general existe voracidad recaudatoria. Yo creo que tendríamos que ir a reducir gastos en lugar de ir a incrementar los ingresos y presumir que todo el mundo defrauda y en seguir creando leyes contra el fraude fiscal. Planteé artículo 404 del Código Penal, prevaricación administrativa, el funcionario que dicte una resolución injusta a sabiendas de que lo es, o sea, eso incurre en un delito, o sea, entonces es muy difícil de probar, o sea, el funcionario de turno dirá que es un torpe, que es un ignorante, ¿sabes? O sea, pero yo he visto resoluciones que te dan ganas de interponer querellas contra funcionarios. ¿Y por qué no se suele hacer? Es difícil conseguir condenas. Para acreditar la prevaricación, tú tienes la carga de probar que ese funcionario ha hecho lo que le ha salido de las narices, o sea, que conocía las normas, o sea, conocía la sentencia del Constitucional, conoce las sentencias del Supremo y que conociéndolas, o sea, te ha dicho que no. Esta entrevista con el abogado Alejandro del Campo fue una de las primeras que hice para el documental Hechos Probados. Aunque no se lo dije, me sorprendió mucho que él mencionara abiertamente la palabra prevaricación. Será bueno que se empiecen a poner querellas, O sea, yo te digo, yo me estoy planteando poner alguna. Ninguno de los expertos con los que había conversado hasta ese momento se atrevía a recomendar esa vía procesal con tanta contundencia. Cuando se empieza a hablar de que empieza a haber querellas, a lo mejor muchos funcionarios que ahora están dictando ese tipo de resoluciones absolutamente injustas dejan de hacerlo. Prevaricación. El concepto que me llevó directo a la boca del lobo. Queremos recordar a la Hacienda de Ceuta que el funcionario público que dictara una resolución injusta a sabiendas puede ser presuntamente autor de un ilícito penal que tiene nombre. Se refiere al delito de prevaricación. Muy poco después me topo de nuevo con aquella palabra. 5 miembros de una asociación que osaba llamarse Afectados por Hacienda habían denunciado por prevaricación a un mismo subinspector hasta en 5 ocasiones. ¿Teme represalia de que pueda haber? Sí, estoy aquí precisamente para que las personas que me oigan el día de hoy sepan que Hacienda no es un frigorífico. Logré localizar y entrevistar a uno de los querellantes. En ese expediente yo inicié un procedimiento penal contra el señor Lecter. En ese provincial, el juez estima que son 7 objetivos para cometer un funcionario prevaricación. Este juez, evidentemente, no me da la razón, pero sí me reconoce que de esos 7 objetivos hay 6 que sí lo cumplen. Simplemente... O sea, me dices que el juez te llega a reconocer esos 6 puntos porque tú tomaste la iniciativa. Esto que además tú siendo funcionario sabes que es difícil que eso es que salga adelante. Por supuesto que sé que es difícil, pero lo que no se puede es, por ser un funcionario del grupo A, saltarse la ley a la torera. Cuando a un funcionario se le dice que está rozando la prevaricación, debería de pensarse muy bien lo que se hace. Es una amenaza, es un signo fuerte. Pero, ¿en qué contexto se habían dado estas querellas por prevaricación? Primera sorpresa. Los asociados de Afectados por Hacienda no eran empresarios ni autónomos, sino funcionarios. La asociación nació en Ceuta a raíz de una agresiva campaña antifraude que fue dirigida de forma masiva contra un amplísimo colectivo de funcionarios. Estos se beneficiaban de una desgravación fiscal del 50% en su declaración del IRPF por ser residentes en la ciudad autónoma. Una desgravación que había estado activa desde siempre sin que hubiera generado antes ninguna conflictividad.
De la noche a la mañana a estos contribuyentes se les acusaba en masa de haberse beneficiado fraudulentamente de esa desgravación, porque en realidad, según la administración, no residían en la ciudad, vivían en cualquier otra parte, es decir, estaban mintiendo sobre su residencia con ánimo de defraudar. Cumplir con la residencia, 27 de septiembre de 2012. El fraude y el abuso sin escrúpulos está a la orden del día. Empleados públicos que trabajan en nuestra ciudad mantienen la residencia en la península aunque figura en su DNI una dirección de Ceuta. Quiere decirse que Ceuta es un verdadero nido de fraude. El estilo acusatorio que se desprendía de los artículos me resultaba familiar. No en vano, el embrollo de Ceuta coincidió en el tiempo con el clima antifraude desplegado a nivel nacional a partir de 2012. De hecho, la campaña Ceutí y el modelo 720 eran coetáneos. La situación de crisis que vive el país y las normas implantadas por el gobierno de Mariano Rajoy van dando sus frutos. La crisis al menos va a aportarnos el beneficio de intentar acabar con los defraudadores, de quienes tratan de aprovecharse del esfuerzo de otros para multibeneficiarse económicamente. ¿Vosotros tenéis emplazado más o menos cuándo empieza esta agresividad aquí en Ceuta? Sí, la campaña esta empieza con el nombramiento como delegado de Hacienda del señor Juan Bravo, el delegado del gobierno que había entonces, y el señor Bravo, pues dijeron públicamente, a la hemeroteca me remito, que iban a acabar con el fraude, que había que por parte de los funcionarios, que teníamos la obligación de vivir en Ceuta, etcétera, etcétera, etcétera. Fue a raíz de ahí cuando empezaron a llegar las cartas a los funcionarios. González anuncia una persecución a los defraudadores que no pasan en Ceuta 181 días al año. Ceuta ha sido para toda esta gente sin escrúpulos un paraíso. Menos mal que la maquinaria de la administración comienza a poner coto a todos estos desmanes. Ceuta va a dejar de ser un chollo para los amigos del fraude. A mí me llegan en total 11 cartas. La primera que me llega en el año 2013, en octubre, al poco de nacer mis hijos. Y es una carta referida a un ejercicio del año 2008, cuestionando pues la residencia mientras yo estoy trabajando y viviendo en Ceuta. Pero no solo en mi caso, sino a todos los funcionarios, policías y personal del Ministerio del Interior, como guardias civiles, como incluso personal sanitario, a todo tipo de personas. Empieza a llegarnos una oleada de cartas de este tipo. ¿Exactamente qué decían las cartas? Que demostráramos que nosotros realmente vivíamos en Ceuta. ¿Y esto no era así? ¿Es que no vivíais en Ceuta? No, claro que era así. Era así. De hecho, en los años anteriores no había llegado ningún tipo de carta, ni nada parecido, ni nada similar, porque claro, un guardia civil, ¿dónde va a vivir? Pues donde trabaja. Además que la propia legislación le exige que viva allí. Un funcionario de instituciones penitenciarias tampoco, no tiene más remedio que vivir allí, por la tornicidad. En mi caso, concretamente, vivía con Cristina, teníamos un piso en alquiler, estábamos allí durante todo el tiempo, los consumos eléctricos incluso eran superiores a la media, no es un piso ni compartido ni nada, unos gastos ordinarios, unos consumos ordinarios, que es verdad que cuando hay un permiso de Ceuta muy pequeña, los habitantes de Ceuta salimos a la península, pues sí, a pasar las vacaciones. ¿Dónde pasamos las vacaciones? Pues en otro sitio. No vamos a estar en los 17 o 18 metros cuadrados que tiene aquello, pero salir no significa que uno viva fuera. Son cosas muy distintas. Era una sonda para ver quién sabía defenderse, quién sabía responder, qué era lo que se contestaba y a ver si podía sacar algo en contra de ellos. El cartero de la zona tenía cierta confianza y le preguntó: oye, ¿cómo está lo de las cartas? Y dice: nos han dado 250 a cada cartero. O sea que repartieron ese mes, o en ese tiempo, un mes y algo, unas 8.000 cartas. Intento hablar con ellos, con la respuesta clara: no se puede hacer nada, esto viene de arriba. No sé qué es arriba, porque hoy ya todos los poderes son públicos y se deben de decir. Viene mandado de arriba y, para sorpresa para mí, consultan un listado que tenía como unas 10.000 personas, podía tener, donde veis y me buscan y ahí estaba yo. Hola, buenos días. Sí, ayuda mucho, mucho experienciamiento. Sí, ayuda mucho, muchísimo. Me pedían todo tipo de pruebas y yo no me negaba de todo. Me hice más cerca, me quedan 35 desde los 70 y los 8 por 140 más las sanciones. Yo no voy a llegar a ningún acuerdo, pero me va a hacer
ellos que yo haya defraudado para nada, no tengo para que policía que me venga. Es que hay que vivirlo. El sentimiento que te llega cuando tú estás leyendo una carta donde te están acusando de una cosa, sí es falsa, pero el desengaño del contribuyente la primera vez es cuando llega la resolución. Y la resolución donde, a pesar de que tú sabes que lo que está diciendo es falso, resulta que te están condenando y que tienes que pagar. Y si además, mientras eso está ocurriendo, te están abriendo otro, pues ya ni te cuento. Sí, porque se van sumando. Es una cuestión de salud. Porque, claro, tengan en cuenta que si es un año solo, son 1.900 aproximadamente la diferencia que hay del IRPF con Ceuta a la península, más la sanción, pues estamos hablando ya de que se va casi a 3.000 y algo de euros. Esos 3.000 multiplicados por 4 años, pues ya tienen unos 12 o 13.000 euros. Más los intereses, pues se subían. Ha llegado alguno que no ha pagado o ha pagado más tarde hasta los 30 y tantos mil euros. Y ahora me obligan con el cáncer que quedan 1.600 euros y pago mi hipoteca y otros 1.500 euros, vamos. El cliente me dice, que estuvo que ya asistía para todo. Porque yo voy a comer, ¿verdad? Todos los que han recibido la carta, todos lo dicen. El insomnio, garantizado. Subida de la tensión arterial, garantizada. Depresión, garantizada. No he cobrado, no tengo dinero, tengo un problema también con el tema hipotecario, que me está exigiendo el banco que tengo que pagar, no puedo pagar porque la gente tributaria me está embargando, llega a embargarme hasta el coche, me deja una situación crítica, puesto que la nómina se queda en la Hacienda y en la hipoteca. A mí me ayudó la familia, si no hubiera tenido que vender la casa que queremos todas las personas mayores para el día de mañana ver nuestros nietos, y me la vi peligrar. Si no es por mi familia, mis amigos, mis compañeros, mi casa hoy no la tengo. Hay momentos muy duros en esto, para una familia, muy duros. Se me acumularon 3, el 2010, 2012 y 2003. Y claro, era muchísimo dinero. Tuve que pedir un crédito mientras los intereses van creciendo. Y bueno, pues me metí en un follón pues, de 20.000 euros. Hubo un chico que fue a Ventanilla a hacer una pregunta sobre un año, y dijo, espérate Manolo, pum, 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 otras 4 paralelas, solopándose los plazos, 10 días para contestar a los 4. O sea, estos son salvajadas. Cuando llegas ya a la vía judicial, pues tienes que presentarte con un abogado y con un procurador. El procurador cobra, el abogado también. Con lo cual ya a lo que te ha robado Hacienda, y utilizo la palabra robado con toda la de la ley y conscientemente de lo que digo, a lo que te ha robado Hacienda le tienes que aumentar el dinero que tienes que pagar para defenderte. Todos los años que dura esta guerra, tú tienes que subsistir económicamente, que hay gente que está cortita y te viene un bocado de esto en la cuenta y lo pasan mal. Personas que han salido huyendo de Ceuta por esta situación, incluso personas que en un momento dado han pensado en cosas terribles, porque ten en cuenta que hay muchos personas funcionarios que tienen armas. Me han comentado que un compañero vuestro entregó su arma a su superior para evitar una tragedia. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto, y lo conozco personalmente, que tuve que darle ánimo. Me entregó el arma porque no sabía lo que iba a hacer. La situación era crítica. Una persona que de buenas a primeras no puede pagar los alimentos a sus hijos, no puede pagar su hipoteca, la casa, la única casa que tiene, y no puede hacer vida normal como si fuera un delincuente. Sin haber hecho nada, pues era aberrante. Segunda sorpresa. Entre los objetivos de la asociación está combatir lo que ellos denominan como prevaricación tributaria. De nuevo me topaba con ese concepto que otros rehuían, prevaricación. Pero en este caso escalaba de nivel. Ya no se usaba para incriminar el comportamiento aislado de un funcionario en particular, sino como un problema sistémico. En la asociación no defendemos a evasores fiscales ni a defraudadores, solamente a gente que es víctima de la prevaricación tributaria. ¿Vosotros le dais ese término prevaricación tributaria? O sea, si mi paralela era incorrecta, lo suyo es prevaricación tributaria. Claro que una prevaricación tributaria. Eso es tomar una decisión errónea sabiendo que es errónea o injusta.
realmente injusta, pero aún así la tomas. El motivo, pues, nuevamente económico. Por el PIA que te comentaba de Montoro, una retribución o un premio económico a aquellos funcionarios que descubrieran más fraude. Entonces, ¿qué ocurre? Que el funcionario que te abre expediente, el que instruye y resuelve tu expediente, es el mismo que cobra por condenarte. Entonces no hay imparcialidad en ninguna parte, o sea, no hay objetividad en ninguna parte. Ellos dicen, bueno, yo digo que eres culpable, luego te vas al económico-administrativo y allí lloras, y si eres inocente te dan la razón, que es lo que me volvió a pasar. Volví ahí al económico-administrativo y volví a ganar. Pero es que no se puede tener a la gente así. Se pensará que tampoco hacen demasiado daño, como tienen el económico-administrativo para darle la razón en caso de que la tengan, pero es que ha habido divorcio por estas cosas. Que ha destrozado familia, porque la presión ha sido muy fuerte y ha podido porque no es un caso concreto que es de un mes o una enfermedad que dura 3 meses, sino son años y años y cada año pesa más que el siguiente. Esto lo recibe una parte del matrimonio. Una vez el hombre, otra vez la mujer. Y a lo mejor la otra parte no lo entiende y piensa, bueno, algo habrá hecho mal. Siempre se piensa en favor de la administración, pensando, hombre, ellos son objetivos, ellos sabrán qué es lo que hacen, cómo van a venir ellos a quitarnos el dinero. Pues sí, eso sí. Nadie se plantea romper el axioma del que se parte todo esto, de que la administración está actuando con objetividad, y es todo lo contrario, es subjetiva. Porque si, por ejemplo, un funcionario de Hacienda recibe un plus porque me han dado una carta supuestamente demostrando que yo he defraudado y yo lo recurro y lo gano, cuando yo lo recurro y le gano, el plus de productividad, como hemos dicho antes, que cobra el funcionario por haberme mandado la cartita con la propuesta de liquidación provisional, no lo devuelve. Cuando realmente hay un interés de apropiarse un plus de productividad que no le corresponde y cuando realmente no hay prueba ninguna de fraude, sino que se manda la carta a ver si suena la flauta, hay que hablar de fraude en sentido inverso, de fraude del que cuestiona al contribuyente, ¿no? Sin prueba alguna para cuestionarlo. Cientos y cientos de funcionarios, paradójicamente, muchos de ellos destinados a custodiar, de una forma u otra, las fronteras que el propio Estado había delimitado para sí mismo. Ese Estado que de pronto, y según sus testimonios, les disparaba por la retaguardia con la burocracia como fuego amigo. Un leviatán mordiéndose su propia cola. Sin embargo, los afectados reaccionaron. Fue un error táctico empezar en Ceuta con los funcionarios del Ministerio del Interior, por la interconexión que había entre nosotros. Fue un error táctico y por eso apareció afectados por Hacienda. Con lemas como Hacienda miente, yo soy residente, o impuestos sí, abusos no, alrededor de 150 personas se han concentrado en protesta por las cartas recibidas desde la agencia tributaria en las que se les pide acreditar la residencia en Ceuta. Sin embargo, los funcionarios del Estado que se han sumado a esta movilización se ciñen a los criterios que se especifican en la ley del IRPF.